¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Sancocho. Una vez más, estamos por acá, bueno, una charlita de fútbol. Y bueno, estamos con Albert y nos acompaña un gran futbolista venezolano, eh, señor Josmar Zambrano, bueno, que fue parte de la selección nacional hace un tiempo y bueno, ahora en el fútbol nacional. ¿Qué tal, Josmar? Hola, ¿qué tal? No, un placer, contento por la invitación y bueno, agradecerle a ustedes por esta oportunidad. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bueno, no, y agradecerte a ti por el tiempo. A pesar de que, bueno, ahorita están entrenando, pues, se viene el inicio de la liga. Y bueno, estás aquí en el canal de nosotros compartiendo un poco de tu experiencia y de todo lo que has vivido a nivel futbolístico. De Sí, verdad, sí. muchas gracias. No, gracias a ustedes, igual. Bueno, y para comenzar y romper el hielo, bueno, preguntarte cómo fueron esos inicios en la carrera de Josmar como futbolista, qué te hizo que te apasionaras por el fútbol, qué te motivó a que te gustara, a que quisieras jugar fútbol. No, yo creo que desde que nací, ¿no? Nací por decirlo así, con ese don. Bueno, mis padres me cuentan que, bueno, y he visto fotos que desde el primer año me hicieron el cumpleaños de fútbol, vestido de un uniforme amarillo y negro, porque bueno, Ah, bueno, sabe eso cómo es es que es claro, eso se lleva en la sangre. la Sí, sí, afición o sea, llevan la acá de sangre. San Cristóbal, Táchira, la piñata de un balón de fútbol, la torta de una cancha creo que fue, y bueno, creo que eso me lo inculcó mi papá, ¿no? Mi papá bueno, es futbolista, todavía por ahí Mm. juega sus partiditas de veteranos. Creo que siempre de chamo el fútbol, siempre le gustó y bueno, desde pequeño, como dije, me lo inculcó. Me dicen que desde la andadera estaba dándole la andadera y con un balón ahí en los pies. Entonces fue de muy pequeño, ¿no? Creo que, como dije antes, nací con ese don. Obviamente mi papá me lo inculcó y empezamos así, ¿no? A los 4 años creo que me metieron en un club allá en San Cristóbal, Fundación Atlética San Cristóbal, que es del Pocho Echenauzi, que creo que ahí fue donde empecé. Nada más duré un año, estaba muy pequeño. Después, me metieron a béisbol, duré un año jugando béisbol. Oh, Sí, sí, como creo que tenías, pues sí, de 4 a 5 empecé con el fútbol. Después, no sé, creo que quedaba muy lejos para mi papá llevarme, no me podía llevar, el transporte, todo eso. Entonces creo que me sacaron, me metieron al béisbol que quedaba por ahí más cerca. Un tío mío jugaba béisbol, tenía a su amigo y bueno, lo intentaron ahí, pero al final no, duré no. muy poco. Creo que el entrenador de béisbol me dijo, decía, ¿fútbol o béisbol? Yo no. ¿Te gustaba más Ahí el fútbol? sí, sí, el béisbol me gusta, me gustó, pero lo jugué muy poco, pues sí, sí me gustaba, pero y me gusta, o sigo el béisbol aquí en Venezuela, en Estados Unidos me gusta verlo un poco, pero no, me gustaba más el fútbol. A los 6 años creo que fue que me metieron a la otra escuela, que fue Monseñor Arias Blanco, que fue donde comencé, ¿no? Donde hice por decirlo así, Los primeros pasos. los primeros pasos, que fue la escuela donde duré más tiempo que hasta los 15 años, que fue que que fui a jugar nacional con Lotería del Táchira. Ah, con la Lotería del Táchira fuiste a nacionales que juveniles. Sí, no, ahí ya se jugaba la sub-17 y sub-20 a nivel nacional de clubes. Ok. Ah, ok, Ese club, era club. como se le dice, entonces a los 15 años, claro, yo ahí ya estaba yendo a módulos con la selección y salí de Monseñor, eh, ya claro, allá a buscar más a nivel nacional, a que lo vieran más ¿Y nacional. categorías menores con el Táchira? O sea, con el Deportivo Táchira No, nunca. no, con el Deportivo Táchira no, no estuve nunca, estuve siempre con Monseñor. Monseñor era bueno, creo que ahorita pues ya está todavía el profesor Olivares, que fue el fundador del club. Incluso a mí mis papás me meten en un colegio que se llama Monseñor Arias Blanco.
a los 6 años a primer grado. Me meten ahí porque habían escuchado de que había un equipo de fútbol que tenía ese nombre, entonces pensaban que el colegio Era la tenía que ver escuela. con el equipo. Ah, ok, Claro, ok, exacto. ok. Pero no era así el profesor, bueno, yo le digo profesor Olivares, claro, creo que era profesor de esa escuela hace mucho tiempo y le puso el nombre Ese al El nombre. club, nombre. claro. Pero de casualidad, bueno, empecé a estudiar ahí y estudié en la tarde y nos tocó jugar contra el turno de la mañana, teníamos 6, 7 años, era primer grado. Y bueno, ahí me fue bien. Y, había un chamito, bueno, un amigo, que jugaba en el club. Y el papá era entrenador, profesor Gerardo Colmenares. Y me vio y ahí me llevó me dijo, bueno, no, le gustó como fue y me llevó ¿Cómo jugaste? para la selección de fútbol de salón. Él tenía la selección de fútbol de salón de esa edad. Estaba el hijo tiene mi edad. Y Nah. Y Qué ahí bien. estuviste hasta los 15 años. ahí en Monseñor estuve hasta los 15 años, que bueno, que creo que después era infantil C, que uno termina, no sé cómo será ahorita. Y ahí nosotros, bueno, yo tenía a mis amigos, empezamos el liceo, habíamos escuchado de Lotería del Táchira, que era el equipo, por decirlo así, como que más organizado, más famoso ahí en San Cristóbal. Claro, estaba Táchira, pero para esa época Táchira no era tan organizado. Ok. Entonces, en lotería pues daban becas, los viajes eran mejores. Y por ahí había, bueno, el asistente técnico de la sub-17 de ese equipo y el técnico de la sub-20 era Juan Domingo Tolizano. Miércoles. Tolizano. Entonces, Tolizano pues ya nos conocía porque él salió de otro club, era técnico de otro club desde muy chamo y nos conocía. O sea, Entonces, no, Tolizano ha sido formador desde hace, bueno, desde siempre. sí, Tolizano desde muy chamo. Yo me acuerdo que lo enfrentaba, pues él era técnico de La Salle, era un club que hay allá, y yo era que preinfantil, yo me acuerdo que él era técnico, me Era imagino que era un técnico. chamito, Sí, era un chamo porque era todavía un sigue siendo chamito, Sí. joven, claro. sí, sí. Y no sé cómo nosotros, porque yo tenía, o sea, éramos el grupito como de 4 o 5 amigos que jugábamos en Monseñor, jugábamos fútbol sala, fútbol de salón, y no, por decirlo así, no me acuerdo quién nos llevó y digo, bueno, vamos a probar allá lotería. Teníamos 15 años, la categoría era 90-91 y nosotros éramos 92. Y fuimos y éramos 4 o 3 y quedamos los 4 en la sub-17. Ahí el asistente era Torizano y ahí empezamos la carrera ahí en Lotería del Táchira. Que ya se... Ese año empezamos los módulos a la selección sub-15 y fui al sudamericano sub-15. Con la selección. Una Con la selección. selección, claro, con la selección fuimos al sudamericano sub-15 y ahí es donde me ven, pues, gracias a Dios fue donde tuve un buen torneo, y ahí me empiezan a ver y Táchira también me llama. Ahí en Táchira estaba de técnico Carlos Maldonado. Carlito. Bueno, incluso Carlos me dirigió a mí en Mundialito en el Monseñor, Área Blanca. Coño. Carlos Maldonado. Una Y buena... ahora el técnico de Portuguesa es Giancarlo, el hijo. Qué Sí. coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Carlos, ahorita en la apertura, Carlos estuvo mucho tiempo aquí con Giancarlo, lo estuvo ayudando y bueno, toda la vida también conociéndolo. Y Pero, escúchame, ahorita cuando te dieron en portuguesa, el técnico era el hijo, ¿no? Claro, Giancarlo, pero Carlos estaba aquí siempre, pues está con él. Sí, Bueno, claro. ahora no está, pero estaba aquí, no sé si sea un rol como de gerente. y se acuerda, Carlos, de eso. Claro, Carlos toda la vida también se acuerda. Incluso con mi papá, bueno, nosotros éramos mundialito y Ahora sí. Dale, seguimos. Sí, muy bueno. Estamos hablando con Josmar de, bueno, de su paso por Tenerife. Bueno, que él nos estaba contando eso. Llegó al Tenerife, sí. Cuando llegó y los módulos que tuvo con la selección. sí, bueno,
como dije, después del sudamericano fue que pudimos contactar, bueno, con mi representante me contactó, nos consiguió una prueba al Tenerife, a las categorías menores, al juvenil. Fui un mes y me regresé a Venezuela y a la semana me dijeron que sí, que tenía que volver. Realmente un tema con el visado, tardó casi un año, más o menos, y hasta que, bueno, me salió y pude viajar. Aunque después tuvimos un contratiempo ahí que no nos esperaba. Y bueno, ese año que viajo, al mes, creo, al mes o a los meses, teníamos el sudamericano sub-17, porque ya habían pasado 2 años del El sub-15. sub-15. Claro. El sub-15 ya estando aquí en lotería, que después de que estuve, que bueno, en ese año, en ese proceso de arreglando los papeles, bueno, estaba jugando en lotería y estábamos en los módulos de la sub-17, y venía al siguiente año el sudamericano. Bueno, cuando me salieron esos papeles a ese año y voy, y claro, tenía que ir y volver que ya al mes era el sudamericano, ya estábamos en la última preparación. Y voy y me hacen, claro, llego ya, me hacen los exámenes médicos, pero algo estaba mal, o sea, sentí algo raro, o sea, así algo pasó y me llama mi representante, salí de los exámenes médicos y me llama el representante y lo llaman a él y le dicen, no podemos fichar a Josmar porque tiene algo en el corazón. Coño. Coño. ¿Y ahora? Y claro, claro, él me llama y me dice, pero quédate tranquilo, no es nada, no sé qué, hay que operarte. Claro, el Tenerife le dice, opérelo y vuelve y lo traes, y si está todo bien, lo vamos a fichar porque nosotros lo queremos, pero nosotros no hemos firmado nada, pues no podemos operarlo. Entonces, tenía una arritmia, se llama arritmia de Parkinson-White. Como Era como la del Kun. más o menos, sí, algo así. Claro, yo nunca sentí nada, nunca sentí nada. Y nunca aquí en Venezuela nunca me habían detectado nada. Obviamente tenía proceso de selección y todo, y nunca me habían visto nada. Bueno, y bueno, preciso allá, pues lo detectaron, me vine a Venezuela y pudimos conseguir el dinero porque era Era bastante costoso. dinero. Era Sí, costoso, mi imagino. representante se movió todo y pudimos operarme. Pudieron operarme. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2009, creo que fue en 2009. 2009 tenía 16, 17 años. 2009. Claro, y ahí al mes, al mes era el sudamericano sub-17 en Chile. Y claro, el técnico era Dani Oliveira y él contaba conmigo. Yo había hecho todo el proceso y él contaba conmigo. Y me dice, si usted llega bien, yo lo voy a llevar. Y la Entonces, operación, claro, y me la opero, operación, y la operación fue un éxito. sí, la operación no era complicada, claro. Y a los días me fui otra vez para Tenerife, viajé eso, creo que duré en Caracas una semana vine a operarme y otra vez a irme. Y otra vez ahí. A irme a que me hicieran los exámenes médicos. Bueno, qué Y historia, eso todo fino. claro, me hicieron los exámenes médicos, todo está bien, todo fino, firmé el contrato. Bienvenido, bienvenido. Sí, firmé el contrato y de vuelta para acá, para la selección. De una vez, o sea, no duré también igual una semana ya, porque ya estaba cerca del sudamericano. Y me vine, ahí estábamos, en esa selección estábamos ya los últimos días, viajamos, o sea, la semana ya estábamos por viajar y no podía entrenar porque el cuerpo médico de la selección tenía que darme el Evaluar. alta, ellos darme el alta de que podía entrenar. Y también fue un proceso, estábamos concentrados, creo que en Higuerote, todos concentrados y todos entrenando, y yo sentado viendo porque no me dejaban entrenar. No podías El día entrenar. llegó, terminé entrenando y fui al
al Sudamericano Sub-17 con la selección en Chile. Sí, en Chile. Esa era una buena plantilla, un buen equipo. Sí, no, teníamos buen equipo, estaba, bueno, los que dije, igual, Aristigueta, Aristigueta, Alexander, Joseph. Otero, ese fue el de Otero, ¿no? Otero está, yo creo que el Otero jugaba de lateral o de 5 jugaba Otero en esa selección. Sí, no, teníamos buen equipo, pero estuvimos a punto de clasificar, creo que no clasificamos por un gol o por un punto. No fue el sudamericano que hubiésemos querido, porque creo que teníamos muy buen equipo para clasificar a la siguiente ronda. Y igual nos tocó un grupo complicado, nos tocó Argentina, Chile era el local, Ecuador y Uruguay. O sea, estábamos en un grupo complicado y bueno, estuvimos a punto, pero bueno, se nos dio la clasificación a la siguiente ronda. Y ya una vez en Tenerife, ¿cómo fue esa experiencia? No, bueno, cuando filmé pues era como un sueño, ¿no? Un sueño que desde niño uno quería lograr, estar en Europa, estar en un equipo, bueno, en España, creo que uno de pequeño ve siempre el fútbol español. Y el Tenerife estaba en segunda, el primer equipo estaba en segunda, pero al siguiente año subió a primera. Bueno, era un equipo, la isla es una isla muy bonita y es muy aficionada al fútbol, o sea, el Tenerife allá la gente lo vive como, o sea, es el Tenerife tiene bastante afición. Sí, no, es lo que más vive la gente del fútbol. Y fue muy bonito, el club me recibió bien, los compañeros, el cuerpo técnico, la directiva siempre desde el principio me recibieron bien. Y fue una experiencia muy bonita. Igual creo que el proceso fue muy rápido porque todo pasó, o sea, yo subí de categoría muy rápido, capaz. Ahora uno lo analiza y dice, "Verga, fue todo rápido, no esperábamos que fuera tan rápido". Pero en ese momento yo lo que hacía era disfrutar, ¿no? Jugar, Que era quería un chamo. jugar. Claro, jugar. Disfrutar, no. Capaz ahora, antes uno no se da cuenta de la magnitud que fue eso, porque todo fue Lo que muy estabas haciendo en rápido, ese momento. fue una sensación, o sea, en los periódicos, salía por los periódicos, por Yo no sé todo. si te acuerdas que, bueno, en ese momento cuando fichaste por allá, de todo el mundo decía, no, que era el nuevo Messi, el Messi venezolano. Claro, sí, allá, bueno, allá de que llegué, la verdad es que me fue bien. En la prueba, yo veía a los chamos allá, mis compañeros, y yo, "De aquí, o sea, va a estar Hay nivel. bravo, hay nivel". O sea, ya la preparación, obviamente, desde pequeño tiene una preparación muy diferente a la que tenemos Sí, aquí es que en se puede Venezuela. tener. Yo veía cómo le pegaban al arco a esos chamos, cómo tocaban el balón. Yo, coño, aquí todos de buena calidad, buenos pases. Y yo no creía que sí podía quedar, pero no que hubiese llegado a ser, o sea, después, que me fuera ido como me fue. O sea, porque no estabas convencido. No, yo sabía pero sabía que había buen nivel, que Claro, Claro. tú sabías que te lo ibas a lograr, pero que no iba a ser yo iba a tan quedar, fácil pero claro, que no iba a ser como fue, porque todo fue o sea, que ahora que después de grande, que uno lo piensa, fue algo increíble, pues, porque, claro, llego, después me fichan y empiezo con juveniles. En los juveniles, el primer torneo, fuimos a un torneo a una parte de Tenerife en el sur que se llama ADG, hicieron un torneo de ADG, y era un torneo internacional de juveniles, estaba Liverpool, estaba otro equipo, creo que el Blackburn Rovers, varios equipos de España, y nosotros llegamos a la final. Nosotros llegamos a la final con el Liverpool, la perdimos, pero en ese torneo, ese fue mi primer torneo, y a mí me dieron el mejor jugador del torneo. Pero entonces mi proceso en Tenerife, jugué ese año juvenil, y mi primer año juvenil, ya antes de que terminara, a mitad de año ya me subieron al filial. Al filial. Al filial, que estaba en segunda B. Claro, estaba el juvenil, estaba un equipo de Tenerife B, exacto, estaba juveniles, Tenerife C y Tenerife B.
y el primer equipo. No, mentira, Tenerife C no estaba, sino el Tenerife B estaba en segunda B, que era la tercera división de España. Para esa época Ujú. estaba primera, segunda. Tenerife estaba ya, el primer equipo estaba en primera, estaba segunda y ya era segunda B, que estaba el Tenerife B. O sea, una categoría profesional Claro, ya profesional ya. de grande, claro. Y ya a mí me empiezan a llevar a mitad de torneo, mitad de año, después en enero me empiezan a llevar y me empiezan a meter ya empiezo a quedar más fijo ese era mi primer año en el Tenerife, en el torneo, pues, oficial. Y empiezo a estar más tiempo con el B que con el juvenil. Y terminé jugando, claro, estaba más de revulsivo que de titular. Habían tipos, yo tenía 17 años, habían tipos de 23, 24 años que cobraban en esa época en segunda B, cobraban plata, el Tenerife invirtió buena plata en ese equipo. No, y es buen Y nivel, o sea, esto, es un nivelazo, o sea, no, es un nivel ya, Sí, claro, empezaron, profesional. Y con viajábamos esa edad, viajábamos a Madrid, viajamos a Barcelona, viajamos a Bilbao, o sea, eran equipos profesionales, o sea, equipos, bueno, incluso creo que ahí estaba el Alcorcón, que o sea, Alcorcón después de los años se volvió muy famoso, sí. pero nosotros enfrentamos a ese Alcorcón y bueno, bueno, el mismo Castilla juega ahí, el Real Madrid Castilla. jugamos contra el Castilla, jugamos contra el Castilla, el Barça B estaba en segunda ese año. Claro, al Madrid Castilla yo lo enfrenté con ese equipo, lo enfrentamos allá en Valdebebas. Madrid Castilla estaba Carvajal, estaba Joselu, estaba Lucas Vázquez, estaba, creo que Morata estaba allá, Morata es de mi edad. O sea, estaban todos esos chamos que ya estaban, ahí estaban en la selección porque eh, había una selección canaria que, Ajá. que también yo ya tenía papel y me llevaron para la selección canaria. Jugué el torneo ese ay, como de nivel nacional igual, fuimos a Barcelona, y a La Esa Coruña. selección es como la de País Vasco, ¿no? Sí, 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 Exacto, como la de sí, 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 Cataluña, tal, como la de exacto, Cataluña, exacto, todas a esas. Cataluña y eso. Yo fui Ujú. eso fue antes de estar en enero ya me llevaron al filial, fue en diciembre esos torneos. Y ahí enfrentamos a Cataluña, creo que fue, y a Coruña, a los vascos. Y Mm. después, en mitad de año ahí, hubo un torneo en Las Palmas internacional y enfrentamos a la selección española. La selección española, la selección de Francia. En la selección española estaba Isco, Morata, Sarabia, Carvajal. Puro flaco. Tierra. Claro, todos ellos son de mi edad, son 92 y los enfrentamos. Yo esa fue la primera vez que vi a Isco. No le quitábamos la pelota, Isco no le podíamos, o sea, era el mejor, era el 10, era el capitán y, y, y yo no lo conocía, o sea, no estaba muy famoso todavía, era un chamito, igual, 17 años. Ahí estaba creo que en el Valencia apenas, en el filial del Valencia. Y ahí fue donde lo vi, y en el Castilla pues enfrentábamos a Morata, Vázquez, Carvajal. Mm. Entonces, ahí me mantuve en el filial y ahí terminamos ese torneo, o sea, terminó la temporada, tuvimos vacaciones, verano, y me llaman en plenas vacaciones, me llama Josmar, va a hacer la pretemporada con el primer equipo, o sea, llevaba solo un año, o sea, estaba Claro. cumpliendo los 18 años. Pasaste las menores al segundo equipo, Claro, en un año pasé de juvenil al filial y al primer equipo, o sea, todo fue como muy rápido de Loterías del pero yo Táchira al normal, primer equipo en el Tenerife. ¿cómo? De Loterías del Táchira al primer equipo en el Tenerife. Al primer equipo de Sí, claro, Tenerife. yo pero, Que, en Venezuela en la prensa se veía así como algo grande porque, o sea, no era muy común ver siempre eso, ¿sí me entiendes? claro, 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 para esa época no se veía mucho un venezolano afuera, Sí, en ese momento no había mucho. y en esos equipos, bueno, europeos, poco. Exacto, exacto, Claro. en esa época eran muy pocos, todos jugaban en Venezuela. Creo Digo, que el único Sí. de caso la fue Salomón, creo, así que llegó a Las Palmas y tal. Ahí está, claro, ahí ya estaba Salomón. Cuando yo llegué a Tenerife, creo que Salomón ya estaba en Las Palmas. Estaba en Las Palmas y ahí después, después fue al Málaga.
pero no se veía, por lo menos de mi edad, Sí, era muy que poco, era muy todos, poco. Sí, claro, que eras más todos joven. estaban aquí jugando en el Caracas, en Táchira, en Minero. Entonces no era muy común. Y en Venezuela, bueno, también fue un boom bastante de verme allá. Y allá fue más, allá era una locura. Ah, pero yo no, Usabas el pelo, así el cabello largo. el pelo largo, sí, 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 el salían pelo muchas largo, fotos. el pelo largo, sí. Y cuando estuviste con el primer equipo, ¿qué tal? Ahí más difícil. Bien, Ya, claro, ya, yo ahí tenía contrato de juvenil, o sea, nos llamaron del filial como a 5 a hacer pretemporada. pretemporada, claro. Eh, y bueno, hacemos la pretemporada. El técnico era Arconada, creo que él fue no era el arquero, pero creo que jugó Arconada. Ese Tenerife había acabado de descender, Ok. había acabado de descender de primera y claro, empiezan a armar un equipo para ascender, Para subir de nuevo. para subir. Estaba Nino, creo que Nino es el goleador histórico del Tenerife, un El tipo Tenerife. muy conocido allá. Claro, después de Tenerife jugó en la Sasuna, jugó en varios equipos en primera división. Traen a Julio Álvarez, que en ese momento es que Julio empieza a sonar, El que jugó con la que viene a la selección. selección. Sí, Sí, sí. sí, sí, él Claro, jugó con la selección. llegan a Julio ahí jugaba primera y viene al Tenerife a jugar segunda. O sea, llevaron tipos a cobrar dinero y a que el equipo armen un equipo para ascender. Y nosotros, pues los del filial siempre suben varios Estaban ahí. filiales, claro. Y a mí me empieza a ir bien, o sea, en los entrenamientos me empieza a ir bien, en la pretemporada me empieza a ir bien, y ahí me meten. Y claro, ahí creo que en ese partido fue donde empezó como que la sensación de que es chaval de la cantera, empezó yo, que no sé qué, claro, y ahí me fue bien y como que empecé a conocerme más. Entonces, claro, la temporada empieza y el equipo no empieza bien. Claro, él empieza a meter, yo entrenaba en el primer equipo toda la semana, pero cuando me convocaban bajaba al Al B. filial, ajá, al filial. Y el torneo empezó y él me hace debutar en Copa del Rey contra el Elche. Creo que jugamos un partido de liga, ese partido no me convoca, pero yo viajo con el equipo porque no regresamos a Tenerife, sino nos quedamos ahí en la península que jugamos contra el Elche Copa en mitad de semana. Y ahí yo debuto en Copa contra el Elche. Debuto en Copa, creo que de verdad no me acuerdo, empatamos, perdimos, quedamos eliminados en Copa. Soñado Y también, ¿no? entonces, Soñado también debuté en Copa del Rey. claro, sí, el debut, no el debut en Liga, pero en Copa, jugar con esa gente, o sea, eran tipos grandes, yo era un niño prácticamente, y era algo coño, algo muy, muy bonito, un sueño que siempre había querido. Y en segunda, el Barça B estaba en segunda, y me convocan para jugar contra el Barça B. Y me convocan y debuto contra el Barça B allá en el Uf. Mini-Estadio. Oye, otro debut soñado. ¿Jugaste Sí, titular o sí. jugaste titular o entraste? No, entré como 30 minutos. El partido lo íbamos perdiendo ya 3-1 y entré. Este Barça B también estaba Nolito, Sergi Roberto, creo que estaba Thiago Alcántara, Bartra, Montoya. O sea, también el técnico, Ay, ¿qué creo que pasa? ahí era cuando Luis Enrique empieza con el Barça B. Creo que Luis Enrique empezó. Y bueno, yo tuve mi debut, entré bien, me fue bien. Y entonces ahí ya empezó la gente como que a decir, no, Omar tiene que jugar, el equipo está mal, tiene que contar más con la cantera. Y ahí jugué otro. Al siguiente partido me convocan de local. Y bueno, voy convocado cuando de repente estábamos en el camerino y un titular.
Uf. Después mi segundo partido de titular. Yo era titular en casa, con la gente y todo. Y me fue bien, jugué como 60, me lo dio como al minuto 70, 60 y pico, me dio calambre. Oh. Claro, imagino que los nervios, la Pero, vaina. pero los nervios te pegaron al minuto 60. Claro, claro. Pero fue un buen debut y ahí fue donde el vuelo de Yoma, no sé qué, y bueno, Y fue se una vino experiencia, todo. claro, fue una experiencia bonita, aunque no fue bien, el equipo no fue bien porque esa temporada descendimos, pero, pero fue mi primer año con el primer equipo. Bueno, pero a pesar de que los resultados no se dieron, o sea, pero fue tu debut, fue como que, ajá, mira, aquí inicia la carrera de Jorma. Sí, fue algo bonito, entrenar todo el año con, El primer con, equipo. con el primer equipo, con jugadores que ya tenían mucha experiencia, aprender de ellos y que fue un año complicado para todos, pero bueno, fue un año bonito para mí. ¿Y cuánto tiempo, tuviste cuánto tiempo en España? ¿5 años, 6 años jugando en España? Antes del regreso a Venezuela. Sí, yo estuve después de, claro, ahí de 2, 3, como 4 años en Tenerife y después me fui un año al Recreativo de Tuviste en Huelva. el recreativo también, el recreativo de Huelva. El Recreativo. Sí, Pero después, por ahí, por ahí en los números me parece que sale una sesión en Zamora, en el 2012. claro, después del descenso en Tenerife, todo cambia en el club. O sea, cambian director deportivo, todo cambia, gerencia, los Todo. contratos cambiaron. Yo tenía un contrato por 5 años. Bueno, entre medio del debut, todo, me llaman, Jomar, vamos a hacerle el contrato profesional, con 5 años. Y ahí fue el revuelo porque la cláusula 12 millones de euros. O sea, nadie, o sea, para irme para otro lado tenían que pagar 12 millones. Claro, ahí me querían varias, o sea, habían varios equipos interesados por lo que con la selección canaria, que fuimos a Barcelona, Te fuimos a La vieron y Coruña, eso. o sea, ¿Te me fue vieron? bien y como que me estaban siguiendo, pues en el filial también me seguían y habían varios equipos interesados. Ahí son los que el Barcelona, que no sé si era verdad o no, varios de Sevilla, que como que Pero, estaban bueno, interesados, pero a tu claro, el representante Tenerife, le llegaron, "Oh, mira, estamos interesados, ¿tú sabes de alguno?" él dice que sí, que él le llegó una vez el Barcelona, pero claro, yo agarro el Tenerife, yo voy mi debut de una vez, firme su contrato, 5 años. Sí, Si lo quieren, tienen que. tienen Pagar. que pagar. Claro, era más complicado. Sí, y claro, en segunda vez pues me cuesta más porque, como digo, era más físico, Claro, por más lo físico. por lo físico, entonces jugué muy poco ese semestre, de agosto a diciembre jugué muy poco. Y ahí estaba también ya estaba cerca la sub-20, la sub-20 que era 91, 92. Y ellos, la selección contaba conmigo, pero el Tenerife no me dejó ir. Tenerife No. no me dejó ir. A jugar el suramericano. Suramericano que fue el de El de Joandri, Joandre, ¿no? cuando Joandri Que el hace El golazo. gol a Perú, el gol a Perú. A claro. Galese, ¿no? Ah, El gol se lo hizo a Galese, ¿no? sí, creo que sí, el que hace el corazón. Ahí también había un muy buen equipo. Claro, yo era de los pocos que estaba afuera y ellos contaban conmigo también, pero al final el Tenerife no me dejó ir. Ahí Aristigueta también que venía, Aristigueta estaba lesionado. O sea, ahí me acuerdo que Franco Signorelli estaba en Italia y tampoco lo Tampoco dejaron. fue. Ajá. Entonces, y entonces no me dejan ir porque, ese fue el año en segunda, no me dejan ir porque contaban conmigo. Pero después de eso jugué poco y no fue, era un sudamericano que era una oportunidad para mí también de mostrarme. Sí, Bueno, claro. ahí sí. Sí, Bueno, Ahí ahí Joandri dio el salto, se creo, va ¿no? a Alemania, claro. Alemania. De ahí se fue a Alemania directo. Exacto.
Entonces, bueno, en segunda vez pues tuve pocos minutos y sale la sesión de Zamora. El representante me dice, Jomar, Zamora quedó campeón, va a jugar Libertadores. Estoy hablando y quiere que vaya a préstamo para que agarre ritmo, para que juegue. Y juega Libertadores, está ya 5 meses y se regresa. Entonces hablamos con el Tenerife y ahí el director deportivo me dejó ir. Y vine y Ajá, bro. jugué ese semestre con Zamora, jugamos Libertadores y jugué el torneo y fue, o sea, la primera vez que jugaba en Venezuela. En Sí, Tu sí. fútbol. primera edición. Profesional. Exacto. Y Libertadores. Libertadores, ¿verdad? Que también nos tocó un grupo que Gana. tocó Boca, Fluminense y Arsenal de Argentina. Sí. En el Boca, esa Libertadores, Boca queda campeón, que es el Boca de Riquelme. El Fluminense jugaba Fred, jugaba Deco. Ese Fluminense de Deco. Qué suerte tenemos para los sorteos de Libertadores. Y entonces, bueno, no fue bien a la Libertadores, obviamente, pero fue una experiencia bonita. Y ahí te regresas otra vez a España. Ahí me regreso otra vez al Tenerife, sí, a la siguiente temporada. Me regreso igual el equipo en segunda vez. Pero igual, entonces, después, pues, claro, era el mismo técnico, tuve pocos minutos y decidimos rescindir. Decidimos rescindir en diciembre y ahí es donde me voy al Recreativo Huelva. Al Recreativo de Huelva. Ujú. ¿Y la experiencia en el Recreativo? Recreativo Segundo, bonita, al Recreativo. pero complicada. Sí, Recreativo B, ¿no? No, voy al primer equipo, el Recreativo estaba en segunda. Voy al primer equipo, ahí el técnico era Sergi Barjuan. Pero yo como llego en enero, me mandan a préstamo a un equipo a un pueblito que se llama Lepe, que estaba en segunda vez, de la zona, y juego segunda vez con el Lepe, claro, obviamente para agarrar ritmo. Yo igual tenía 22 años, 21 años, era un chamo todavía, 22 años. Y juego con Lepe ese semestre y en pretemporada vuelvo al Recre, allá a la pretemporada, en segunda. Y en el segundo partido de pretemporada fue que me lesioné la rodilla. Uf. Y ahí fue donde todo empezó. Wow. Bueno, Claro, ni tanto. me lesiono. Claro, ahí el técnico contaba conmigo, o sea, estaba haciendo una buena pretemporada, estaba jugando los amistosos y me lesioné la rodilla. Me lesioné la rodilla, me hicieron los exámenes y era el ligamento. Duré 7 meses. Eso fue que el 2014, ¿no? Eso fue 2013. 2013. 2013 y en 2014 es que creo que vuelvo. Te regresaba a Venezuela, ¿no? La Guaira. 2003, claro, yo vuelvo de la lesión ese año, claro, me lesiono en pretemporada en julio, por ahí julio, agosto, empieza la temporada y yo pues sabes que tardamos como 1 mes, 2 meses para operarme porque parecía que no era ligamento, yo trotaba pero me seguía molestando y al final o sea, la operación tardó y entonces perdí tiempo ahí. Entonces me operaron, tuve la recuperación y yo empiezo a volver a entrenar ya finalizando la temporada, que era en mayo, junio. O sea, duré 7. Sí, 7, 8 meses. Demasiado. Casi un año. Sí, casi un año y entonces yo empecé a entrenar ya lo último, ya ese equipo peleó para meterse en el octagonal final, que es que en segunda suben 2 directo. Suben 2. Al playoff, después hacen un playoff, sí. El playoff de los 6, el equipo estuvo para meterse y en la última jornada no se metió. Y bueno, ahí ya agarro empieza las vacaciones, ahí yo sigo con mi recuperación y vuelvo al equipo en pretemporada, pero